Durante 10 años, una simple conserje barrió los pasillos de una empresa que ella misma ayudó a fundar, pero nadie jamás imaginó quién era realmente. Bajo el uniforme amarillo se escondía una mujer paciente, observadora y llena de secretos guardados en un cuaderno negro. Cuando la arrogancia de los jefes sobrepasó los límites, decidió que era hora de limpiar algo más que el suelo. Era hora de limpiar la historia. Y lo que ocurrió aquel día cambió el destino de todos. Antes de escuchar este relato sorprendente, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. El reloj ni siquiera había marcado las 5 de la mañana cuando doña Elena atravesó las puertas de Transcontinental Logística. El cielo de Madrid todavía estaba oscuro, cubierto por nubes cargadas que prometían otro día gris en la metrópoli. Empujaba su carrito amarillo por los pasillos de mármol del imponente edificio de la empresa, exactamente como lo había hecho durante 10 años, todos los días. «Buenos días, señor Pepe», saludó al guardia de seguridad que controlaba la entrada de los empleados. «Doña Elena madrugando como siempre, ¿no? ¿Está lloviendo fuera?» «Una llovizna fina. Nada a lo que un madrileño no esté acostumbrado», respondió con su sonrisa discreta, ajustándose el gorro que sujetaba su pelo canoso. Elena tenía 58 años, pero aparentaba más. Sus ojos castaños, antaño brillantes, ahora cargaban el peso de quien ha visto mucho en esta vida. Las manos encallecidas por el trabajo contaban historias que su boca nunca pronunciaba. Vestida con el uniforme amarillo de la empresa subcontratada de limpieza, era prácticamente invisible a los ojos de la mayoría. Mientras empujaba el carrito por los pasillos vacíos, observaba cada detalle de aquel lugar. Conocía cada baldosa, cada mancha en la moqueta, cada grieta imperceptible en las paredes. Transcontinental era una de las mayores empresas de logística de España, con filiales en todo el país e incluso en el extranjero. Un gigante del sector que movía miles de millones cada año. ¿Ya ha limpiado la sala de don Ricardo?, preguntó Marisa, su supervisora, llegando apresurada con su portapapeles. Todavía no. Estaba empezando por los pasillos. Cambia el orden hoy. El señor viene más temprano para una videoconferencia con los americanos. Quiero esa sala impecable, ¿me ha oído? Elena asintió en silencio y redirigió su carrito hacia la 30ª planta, donde se encontraba el despacho del CEO. Mientras el ascensor subía, a los pensamientos daban vueltas en su cabeza, como una película antigua que se repetía todas las mañanas. El despacho de Ricardo Mendoza era un monumento al poder y a la ostentación. Suelo de madera noble importada, obras de arte originales en las paredes, una vista privilegiada de la ciudad y una mesa de reuniones que podría acomodar a 20 personas cómodamente. Elena comenzó su ritual diario, limpiando cada superficie con un cuidado meticuloso. Al pasar el paño sobre la mesa de trabajo del ejecutivo, sus ojos captaron un documento abierto. Era un memorando interno sobre recortes de beneficios para los empleados del sector operativo. Elena fotografió mentalmente la información. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro algo hervía. «¿Qué está haciendo?». La voz grave y autoritaria la sorprendió. Ricardo Mendoza, el todopoderoso CEO de Transcontinental, había entrado en la sala sin que ella se diera cuenta. Alto, con sus 50 y pocos años, el pelo canoso estratégicamente cortado para transmitir experiencia sin envejecimiento, y un traje que costaba más que el salario anual de Elena. «Buenos días, señor. Solo estoy terminando la limpieza, como pidió Marisa. Estaba leyendo mis documentos. No era una pregunta, era una acusación. No, señor. Solo limpiando la mesa, como hago siempre». Ricardo la miró con una mezcla de desdén y desconfianza. «Sabe leer, ¿verdad? Casi se me olvida que ustedes también aprenden a leer». Elena bajó la vista fingiendo sumisión. «Sí, señor. Estudié hasta 4º de primaria». Él rió, una risa seca y sin humor. «Vaya a limpiar a otro sitio. Y la próxima vez llame a la puerta antes de entrar, aunque crea que no hay nadie». «Sí, señor, disculpe». Elena recogió sus materiales y salió de la sala sin mostrar prisa. En el pasillo respiró hondo. Aquella no era la primera humillación que tragaba en silencio. Y como siempre registró cada palabra, cada gesto, cada expresión del CEO en su memoria fotográfica. Esa misma tarde,
Mientras limpiaba los baños del sector administrativo, Elena escuchó a dos ejecutivas conversando. ¿Te has enterado de que el departamento de GRHH está preparando otra tanda de despidos?, dijo la primera retocándose el pintalabios rojo. Ricardo está obsesionado con recortar gastos para alcanzar el bonus trimestral. He oído que van a despedir principalmente a la gente con más antigüedad, respondió la otra, arreglándose el pelo rubio. ¿Y esa historia del proveedor fantasma? ¡Shh! Habla bajo. Dicen que es una trama grande. Una empresa registrada a nombre del cuñado de Ricardo que factura millones sin entregar nada. Elena continuó fregando los lavabos, aparentemente ajena a la conversación. Pero cada palabra era cuidadosamente archivada. Por la noche, en su pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, abrió un cuaderno negro gastado por el tiempo. Con una caligrafía impecable, que nadie sospecharía que perteneciera a una simple limpiadora, anotó todo lo que había oído ese día. El apartamento era modesto, pero sorprendentemente bien decorado, con piezas antiguas de buen gusto y algunos libros de economía y derecho empresarial en las estanterías. En un cajón cerrado con llave, Elena guardaba documentos antiguos y fotos amarillentas por el tiempo. En una de ellas, una pareja joven sonreía frente a una pequeña nave industrial con el logotipo primitivo de Transcontinental. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Diga, doña Elena, soy Pablo, del departamento jurídico. Conseguí esos contratos antiguos que me pidió. Gracias, Pablo. Has sido de gran ayuda. ¿Podemos vernos en el mismo sitio de siempre?» «Sí, señora. Mañana a la hora de comer». Elena colgó y miró una fotografía en particular. En ella, un hombre de mirada amable sonreía a su lado. El marco de plata contrastaba con la sencillez del resto de la decoración. 10 años, Antonio. 10 años esperando el momento adecuado, murmuró a la foto. Pero la hora está llegando. Al lado del teléfono, una pequeña pila de tarjetas de visita. Una de ellas decía: Don Marcelo Santos, abogado de empresa. Era el mismo abogado que muchos años atrás se había encargado de la documentación original de la empresa, el hombre que sabía exactamente quién era Elena en realidad. Al otro lado de la ciudad, en su mansión en La Moraleja, Ricardo Mendoza sorbía un whisky caro mientras hablaba por teléfono. Sí. El consejo no se va a enterar de esta operación. Es completamente segura. Los fondos seguirán transfiriéndose a las Islas Caimán como siempre. Mientras tanto, Elena abría un ordenador portátil y tecleaba contraseñas de acceso a archivos protegidos. En la pantalla, documentos de la Fundación de Transcontinental Logística, fechados 20 años atrás. Y allí estaban los nombres: Antonio Silva y Ricardo Mendoza, socios fundadores. Y un tercer nombre en letras pequeñas: Elena Silva, inversora principal y esposa de Antonio. «Creen que lo saben todo sobre el poder», murmuró Elena para sí misma, cerrando el portátil. «Pero van a descubrir que el verdadero poder es la paciencia». 20 años antes, el suelo de tierra del pequeño almacén en Barajas albergaba apenas 3 camiones envejecidos y un sueño demasiado grande para aquel espacio. Antonio Silva, hijo de camionero, conocía cada carretera del país como la palma de su mano. Elena, licenciada en contabilidad, había heredado una pequeña fortuna de su padre, dueño de una tienda de ultramarinos que prosperó hasta convertirse en una red de supermercados de barrio. Elena, este es Ricardo Mendoza, el chico del que te hablé, licenciado en administración en la Complutense. Tiene ideas excelentes para expandir el negocio, presentó Antonio con el entusiasmo de quien veía el futuro dibujado ante sí. Ricardo, entonces con 30 años, era lo opuesto a Antonio. Mientras que el marido de Elena tenía las manos encallecidas y el rostro marcado por el sol de las carreteras, Ricardo exhibía la postura pulida de quien nunca ha necesitado inclinarse para trabajar. El traje bien cortado, aunque no fuera de marca, y el castellano impecable delataban sus orígenes privilegiados. «Señora Silva, su marido me ha contado la visión que tienen para la empresa, pero con todo el respeto, están pensando a una escala demasiado pequeña. España se está abriendo económicamente, las importaciones se van a disparar,
y quien esté preparado para este nuevo momento va a hacer una fortuna. Elena observó el brillo en la mirada del joven administrador. Era ambición pura, pero en aquel momento parecía solo determinación. ¿Y qué sugiere usted, Ricardo?, preguntó ella, siempre atenta a los números. Ampliar la flota, por supuesto. Pero más que eso, crear un sistema integrado de logística. No solo transportar cargas, sino gestionar toda la cadena, desde el almacén hasta el destino final. Con su inversión inicial y mis contactos en la industria, podemos transformar este almacén en algo mucho más grande. Antonio sonrió, satisfecho. Era exactamente lo que quería oír. Elena, más cautelosa, reflexionó. ¿Y cuál sería la división societaria que propone? Ricardo no dudó. Antonio tiene el conocimiento del sector. Yo aporto el conocimiento administrativo y los contactos. Una división igualitaria sería justa, 50% para cada uno. ¿Y yo?, inquirió Elena arqueando una ceja. La incomodidad de Ricardo fue momentánea, pero perceptible. Bueno, asumo que usted forma parte del porcentaje de su marido, como es habitual en los negocios familiares. Se equivoca, Ricardo. El dinero que va a viabilizar esta expansión es mío. Lo heredé de mi padre y lo invertí sabiamente. Antonio contribuye con el conocimiento de las rutas y usted con su formación administrativa. Propongo que la división sea la siguiente: 40% para mí, 30% para Antonio y 30% para usted. La vacilación de Ricardo duró solo un instante antes de que su sonrisa comercial regresara. Perfectamente justo, señora Silva. Vamos a hacer historia, juntos. Aquella noche, después de que Ricardo se fuera, Antonio abrazó a Elena por la cintura mientras ella fregaba los platos de la cena. Es exactamente lo que necesitábamos. Elena, conoce a gente importante, tiene estudios, sabe hablar con elocuencia para conquistar clientes. Elena se secó las manos en el delantal. Es ambicioso, Antonio. Eso puede ser bueno o malo. Depende del carácter. Desconfías de todo el mundo, rió Antonio. No todo el mundo tiene segundas intenciones. No desconfío, solo observo. La ambición sin escrúpulos es peligrosa. Por eso quiero que incluyamos en el contrato social una cláusula de protección. ¿Qué tipo de cláusula? Una que diga que en caso de amenaza comprobada a la cultura y valores fundamentales de la empresa, las acciones pueden unificarse en un bloque de voto para proteger la integridad del negocio. Antonio frunció el ceño. Eso parece demasiado complicado. Es solo una precaución. Mi padre siempre decía, confía pero ponlo por escrito. En los 5 años siguientes, Transcontinental Logística creció exponencialmente. El pequeño almacén dio paso a un centro de distribución moderno. La flota de 3 camiones se transformó en 50 vehículos nuevos. Se abrieron oficinas en 3 comunidades autónomas y la facturación se multiplicó por 20. Ricardo había demostrado su valía como administrador. Su talento para las negociaciones y su red de contactos abrieron puertas que Antonio jamás habría conseguido solo. Elena, siempre discreta, se ocupaba de las finanzas y garantizaba que el crecimiento fuera sostenible. Necesitamos dar el siguiente paso, anunció Ricardo durante una reunión. Internacionalizar, empezar con operaciones en el Mercosur y luego apuntar más alto. ¿No es arriesgado expandirse tan rápido?, cuestionó Elena. Todavía estamos consolidando el mercado nacional. El riesgo es no expandirse. Estamos en un momento único. O crecemos ahora, o seremos engullidos por multinacionales que tienen los ojos puestos en España. Antonio, como siempre entusiasmado con los planes grandiosos de Ricardo, apoyó la idea. Elena, reacia, acabó aceptando, pero con condiciones estrictas de control financiero. Fue en uno de esos viajes de prospección a Zaragoza que ocurrió la tragedia. Antonio insistió en conducir personalmente por la A2 para visitar a un posible socio. La carretera mojada, un camión que invadió el carril contrario, y en segundos la vida de Elena cambió para siempre. La noticia llegó como un puñetazo en el estómago. Accidente en la autovía. Siniestro total. Sin supervivientes. Palabras frías que no lograban captar la dimensión del vacío que se instaló en su vida. En un instante,
El hombre que había construido sueños a su lado durante 15 años se había ido. El funeral fue una procesión de rostros conocidos y desconocidos. Empleados, clientes, socios de negocios. Ricardo estuvo a su lado todo el tiempo, un apoyo aparentemente sincero en el momento más difícil. Elena, no tienes que preocuparte por nada. Yo me ocupo de la empresa mientras te recuperas, le ofreció sujetando sus manos en el cementerio. Nublada por el dolor, ella aceptó. Gracias, Ricardo. Antonio confiaba en ti. Las semanas siguientes fueron un borrón de luto y papeleo. Elena apenas podía salir de la cama, y mucho menos pensar en negocios. Ricardo asumió completamente el mando, enviando documentos para que ella firmara, intermediando conversaciones con abogados, ocupándose de todos los detalles. Fue solo 3 meses después, cuando empezó a emerger del estado de shock, que Elena decidió volver a la empresa. Al llegar a la sede, fue recibida con desconcierto por la recepcionista. «Señora Silva, no sabíamos que vendría. El señor Mendoza está en una reunión ahora». «No hay problema, puedo esperar en mi despacho». La joven recepcionista pareció confundida. «¿Su despacho? Creo que ha habido un malentendido. Quizás sea mejor que hable con don Ricardo». Elena sintió una opresión en el pecho. «¿Qué está pasando?» «Soy la socia mayoritaria de esta empresa». Yo no lo sabía. Disculpe, voy a llamar al director jurídico». Lo que siguió fue un descubrimiento devastador. Mientras estaba inmersa en el luto, Ricardo había orquestado una compleja reestructuración societaria. Documentos firmados por ella en momentos de confusión mental transfirieron prácticamente todo el control de la empresa a él. Las acciones de Antonio, que deberían haber sido transferidas a Elena, fueron diluidas en una supuesta capitalización de emergencia. «Esto es fraudulento. Os voy a demandar hasta el último céntimo», gritó Elena en la sala de reuniones frente a Ricardo y 3 abogados. «Elena, entiendo tu dolor, pero todo se hizo legalmente. Firmaste todos los documentos. Fue una decisión de negocios necesaria para la supervivencia de la empresa tras la tragedia», respondió Ricardo con la frialdad de quien ha calculado cada movimiento. «Te aprovechaste de mi momento de fragilidad. El consejo entendió que no tendrías condiciones emocionales para asumir responsabilidades ejecutivas. Fue lo mejor para todos, incluida tú». «¿Qué consejo?» «Nosotros éramos el consejo. Yo, tú y Antonio. La empresa ha crecido, Elena. Ahora tenemos inversores, y ellos confían en mi gestión». Al salir del edificio aquel día, Elena era oficialmente una socia minoritaria con menos del 5% de las acciones, sin ningún poder de decisión. Su fortuna personal y la herencia de su padre estaban prácticamente diluidas en el imperio que ahora pertenecía a Ricardo. En casa, entre lágrimas de rabia e impotencia, encontró una caja con documentos antiguos que Antonio guardaba, entre ellos el contrato original de la sociedad, con la cláusula de protección que ella había insistido en incluir, la cláusula que Ricardo obviamente desconocía. Fue en ese momento que una idea comenzó a formarse. No una venganza impulsiva, sino un plan meticuloso que exigiría paciencia y coraje. Elena se secó las lágrimas y comenzó a trazar los primeros pasos de lo que sería un largo viaje. «Si Ricardo piensa que me ha derrotado, no me conoce de verdad», murmuró para sí misma, mientras guardaba el contrato en una caja fuerte. «Ahora empieza el verdadero juego». El apartamento fue vendido, las joyas empeñadas, el coche cambiado por un modelo popular. Elena Silva desapareció gradualmente del círculo social que frecuentaba con Antonio. Para el mundo exterior, era solo otra viuda que, sin su marido, no consiguió mantenerse en el mismo nivel financiero. En su nuevo apartamento en Carabanchel, un barrio tradicional pero sin el glamour de las zonas donde vivía antes, Elena se cortó el pelo y se tiñó las canas. Se quitó el pequeño lunar que tenía cerca del labio, una marca registrada que Ricardo seguramente reconocería. Se matriculó en un curso técnico de gestión ambiental, solo para justificar su ausencia durante meses. En realidad pasó ese tiempo estudiando la nueva transcontinental y trazando su plan. «Marcelo, necesito que mantengas un sigilo absoluto sobre lo que vamos a hablar»,
dijo Elena al entrar en el despacho de don Marcelo Santos, el abogado que había redactado el contrato original de la empresa. Elena, qué sorpresa. Supe lo que pasó. Lamento profundamente tu pérdida y lo que Ricardo hizo después. Gracias, Marcelo. Pero no he venido aquí para lamentaciones. He venido porque necesito tu ayuda. En los 90 minutos siguientes, Elena explicó su estrategia. El abogado osciló entre la admiración y la preocupación. Es un plan audaz, Elena, y puede llevar años. Tengo todo el tiempo del mundo, Marcelo. Y lo más importante, tengo el contrato original con la cláusula de protección que Ricardo nunca supo que existía. Aún así, ha construido una estructura jurídica compleja. Alegará que los nuevos acuerdos se superponen a los antiguos. Por eso necesitamos documentarlo todo. Cada irregularidad, cada decisión cuestionable, cada violación ética. Quiero construir un caso tan sólido que, cuando llegue el momento, no tenga cómo escapar. Marcelo se ajustó las gafas pensativo. ¿Y cómo pretendes conseguir esa información? La sonrisa de Elena era la de alguien que ya había calculado cada movimiento del juego. Voy a entrar por la puerta principal, pero no como Elena Silva, sino como alguien a quien nadie ve, alguien invisible a sus ojos. 2 semanas después, María Elena Sousa, el nombre que aparecía en sus nuevos documentos, se presentaba a una entrevista de trabajo en la empresa subcontratada que prestaba servicios de limpieza a Transcontinental. ¿Experiencia previa?, preguntó la reclutadora sin mucho interés. Trabajé como empleada del hogar en casas particulares durante muchos años. También hice limpieza en el hospital clínico durante un tiempo. ¿Referencias? Elena entregó un papel con nombres y teléfonos cuidadosamente elegidos, amigos de confianza que aceptaron participar en la farsa. Conseguir el empleo fue fácil. Nadie cuestionaba mucho el historial de una mujer de mediana edad que buscaba trabajo como limpiadora. Lo más difícil fue el primer día, cuando atravesó las puertas de la empresa que había ayudado a construir, ahora vistiendo el uniforme amarillo del equipo de limpieza. La sensación era surrealista. Los pasillos que antes recorría como ejecutiva, ahora los limpiaba con una fregona. Las salas donde había discutido estrategias de expansión, ahora entraba solo para vaciar papeleras. Personas que la habían tratado con deferencia en el pasado, ahora ni siquiera notaban su presencia. Usted se encarga de las plantas 28 a la 30, instruyó la supervisora. Empiece por las salas comunes, luego los baños, y por último los despachos de los directores. Nunca interrumpa una reunión, aunque esté en su horario de limpiar. ¿Entendido? Sí, señora. Y recuerde, usted es prácticamente invisible. Nadie debe notar su presencia. Entre, haga su trabajo y salga. Invisibilidad. Era exactamente lo que Elena necesitaba. En los primeros meses se limitó a observar. Aprendió las rutinas del edificio, los horarios de las reuniones importantes, quién llegaba temprano y quién se quedaba hasta tarde. Memorizó los rostros de los ejecutivos, sus manías, sus relaciones. Más importante, identificó quién parecía insatisfecho, quién demostraba incomodidad con ciertas decisiones, quién podría eventualmente convertirse en un aliado. Pablo Ribeiro, un joven abogado del departamento jurídico, llamó su atención desde la primera semana. Mientras limpiaba su despacho, notó que trabajaba en un documento sobre irregularidades en contratos con proveedores, con anotaciones al margen que indicaban preocupación ética. A diferencia de los otros ejecutivos, Pablo siempre la saludaba e incluso conversaba ocasionalmente. Una vez Elena tiró a propósito algunos papeles para ver su reacción. «Deje que le ayude, señora», dijo él, agachándose para recoger los documentos. Ninguna irritación, ningún aire de superioridad. Elena decidió que él sería su primer contacto dentro de la empresa. El acercamiento fue gradual y cauteloso. Pequeñas conversaciones a la hora de la limpieza, un café ofrecido ocasionalmente, comentarios aparentemente inocentes sobre la empresa. ¿El señor trabaja hasta tan tarde todos los días?, preguntó una noche, cuando encontró a Pablo todavía en la oficina a las 9 de la noche. Estoy revisando unos contratos que no me parecen correctos.
respondió él frotándose los ojos cansados. Debe de ser difícil trabajar con tanta presión. Pablo la miró por un momento, como si evaluara si podía confiar en aquella simple limpiadora. Usted no se imagina cuánto. Hay cosas sucediendo en esta empresa que no se corresponden con los valores que predican por ahí. Era la oportunidad que Elena esperaba. Mi difunto marido siempre decía que las empresas grandes tienen mucha suciedad escondida bajo la alfombra. Pablo rió sin humor. Y algunas personas hacen de todo para que esa suciedad nunca se barra. En los meses siguientes, Elena cultivó esa relación. Pablo comenzó a confiar en aquella señora discreta que parecía tener una sabiduría práctica sobre la vida. Eventualmente, sin darse cuenta, comenzó a comentar sobre las irregularidades que encontraba. Contratos con sobrecostes, auditorías manipuladas, despidos injustificados de quienes se atrevían a cuestionar ciertas prácticas. Paralelamente, Elena identificó a otros potenciales aliados. Una secretaria del departamento financiero que había sido acosada por un director. Un gerente de operaciones cuyo equipo había sido diezmado por recortes arbitrarios. Una analista de recursos humanos, incómoda con las políticas abusivas que se veía obligada a implementar. Cada uno de ellos, sin saberlo, se convertía en una pieza en el tablero que Elena pacientemente organizaba. En su pequeño apartamento, Elena mantenía un mapa detallado de la operación. Fotografías, nombres, conexiones, documentos. Su cuaderno negro estaba cada vez más lleno de información valiosa. Lentamente, el rompecabezas de la corrupción institucionalizada en Transcontinental iba tomando forma. Al final del primer año como limpiadora, Elena tuvo su primera gran oportunidad. Durante la limpieza nocturna del despacho de Ricardo, encontró su ordenador desbloqueado. El CEO había salido por una emergencia, olvidándose de cerrar la sesión. Con el corazón acelerado, Elena aprovechó los preciosos minutos. Insertó discretamente un pendrive que llevaba escondido en el bolsillo del uniforme y copió archivos de correos electrónicos y hojas de cálculo financieras. No tuvo tiempo de verificar el contenido allí mismo, pero cuando analizó los documentos en casa, encontró el primer gran triunfo: evidencias de una empresa fantasma registrada a nombre del cuñado de Ricardo, que recibía millones por servicios nunca prestados. «Marcelo, mira lo que he encontrado», dijo al abogado al día siguiente, entregándole una carpeta con los documentos impresos. El abogado examinó el material con asombro. «Esto es blanqueo de capitales explícito, y tiene firmas electrónicas que demuestran que Ricardo estaba al tanto. Elena, estás corriendo un riesgo enorme. Calculado. Nadie sospecha de una limpiadora». En el tercer año de su plan, Elena dio otro paso significativo. Consiguió instalar pequeñas cámaras en puntos estratégicos de la empresa, escondidas, en macetas que ella misma regaba, en lámparas decorativas, en objetos aparentemente inocentes. Cámaras modernas, casi imperceptibles, que transmitían las imágenes directamente a un servidor seguro. Con este sistema, documentó reuniones donde se tomaban decisiones poco éticas abiertamente. Captó a Ricardo ordenando el maquillaje de resultados antes de una auditoría. Registró conversaciones sobre sobornos a inspectores gubernamentales. «¿Estás loca? Eso es una interceptación ilegal», exclamó Marcelo cuando ella le reveló las grabaciones. «No si las usamos solo como guía para investigaciones oficiales. No necesitamos presentar las grabaciones en sí, solo usarlas para saber dónde buscar evidencias legales». El abogado negó con la cabeza, admirado por la determinación de Elena. «En todos estos años de abogacía, nunca he visto nada parecido. Ya has transformado tu dolor en una operación de inteligencia digna de la CIA». Elena sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «No es solo por el dolor, Marcelo, es por justicia, por todos los empleados que son tratados como basura mientras Ricardo y sus cómplices se enriquecen. Es por el legado de Antonio, por la empresa que construimos con valores reales». Otro avance inesperado llegó cuando Ricardo contrató a su hijo recién licenciado, Lucas Mendoza, como becario en el departamento financiero. El joven de 22 años, a diferencia de su padre,
Parecía tener principios éticos sólidos y frecuentemente cuestionaba prácticas que consideraba dudosas. Elena observó al chico con interés. Tenía los ojos de su padre, pero algo en su semblante recordaba más a su madre, a quien Elena había conocido brevemente en los primeros años de la empresa. Lucas claramente no sabía de la extensión de la corrupción promovida por Ricardo y parecía genuinamente interesado en aprender el negocio de forma honesta. Un día, mientras Elena limpiaba la sala donde Lucas trabajaba solo, el joven dejó escapar un suspiro frustrado. ¿Algún problema, señor?, preguntó ella, con la humildad estudiada de siempre. Lucas dudó antes de responder. Nada, solo. Algunas cuentas que no cuadran. A veces es solo un error de transcripción, sugirió Elena, acercándose como quien no quiere la cosa. No, es algo más. Hay gastos que no tienen sentido, pagos a empresas de las que no consigo encontrar información clara. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era su oportunidad de plantar una semilla importante. Sabe, joven, trabajo aquí desde hace muchos años. Veo muchas cosas, aunque nadie me note. Si el señor necesitara una persona discreta para ayudar a entender ciertas cosas. Lucas la miró intrigado. Aquella simple limpiadora acababa de ofrecer. ¿Qué exactamente? ¿Ayuda para investigar irregularidades? ¿Qué está sugiriendo, señora? Nada específico, solo que a veces quien limpia la casa conoce más secretos que los propios habitantes. Elena sonrió y continuó su trabajo, dejando la idea flotando en el aire. 2 semanas después, Lucas la buscó discretamente. «Doña Elena, aquella conversación que tuvimos. Creo que necesito su ayuda». Era el comienzo de una alianza que Elena jamás podría haber planeado, pero que se volvería fundamental. El hijo del hombre que había traicionado su confianza ahora se convertía, sin saberlo, en su informante más valioso. El plan avanzaba, lento pero constante. La paciencia, Elena lo sabía, era su mayor arma, y después de 5 años recolectando evidencias, finalmente comenzó a preparar el golpe final. «Ya casi es la hora, Antonio», murmuró al retrato de su marido, la noche en que cumplió su 7º año como limpiadora de Transcontinental. Solo un poco más, y todo volverá a su debido lugar. En el 8º año de su misión silenciosa, Elena se dio cuenta de que necesitaba expandir su red de aliados. Las evidencias que había recopilado eran impresionantes, pero para que el golpe final funcionara, necesitaría personas estratégicamente posicionadas, dispuestas a actuar en el momento adecuado. Pablo Ribeiro, el abogado del departamento jurídico, se había convertido en su confidente más cercano dentro de la empresa, aunque todavía no conocía su verdadera identidad. En las conversaciones que mantenían en las noches en que él trabajaba hasta tarde, Elena comenzó a sondear el terreno para una revelación parcial. «Pablo, si alguien descubriera irregularidades graves en Transcontinental, ¿qué harías?», preguntó ella, mientras limpiaba las estanterías de su despacho. El abogado levantó la vista de los documentos que analizaba. «¿Qué tipo de irregularidades, doña Elena? Fraudes, desvíos, documentos falsificados, cosas que podrían derribar a toda la directiva». Pablo cerró la puerta de su despacho antes de responder. «¿Por qué la pregunta? ¿Sabe usted algo?». Elena evaluó cuidadosamente la situación. Pablo era íntegro, pero revelarse por completo todavía era arriesgado. «Digamos que a lo largo de estos años he visto y oído muchas cosas. Tengo pruebas guardadas». El abogado palideció. «Doña Elena, eso es extremadamente peligroso. Si Ricardo sospecha». «No sospecha. Para él soy solo la vieja que limpia el suelo. Pero usted, Pablo, es diferente. A usted le molestan las injusticias que ocurren aquí. Llevo mucho tiempo observándolo». Pablo la miró con una mezcla de admiración y temor. «Usted está planeando algo, ¿verdad? Digamos que estoy montando un rompecabezas, y usted podría ser una pieza importante». Aquella noche, sin revelar su verdadera identidad, Elena compartió con Pablo parte de las evidencias que había recopilado. El abogado se quedó perplejo con la extensión y la calidad del material. «Esto es increíble. ¿Cómo ha conseguido todo esto?». «Paciencia y observación».
La gente rara vez presta atención a quien limpia sus suciedades. Pablo estudió los documentos con ojos profesionales. Hay material suficiente aquí para procesos penales serios. Pero, ¿por qué me está mostrando esto? Porque necesitaré a alguien del departamento jurídico cuando llegue la hora de actuar. El abogado dudó. ¿Qué está planeando exactamente? Justicia, Pablo. Solo justicia. En las semanas siguientes, Pablo se convirtió en un aliado consciente. Discretamente, le proporcionaba a Elena información jurídica que no podría obtener sola. La orientaba sobre qué documentos serían más relevantes, qué tipos de evidencias tendrían más peso. Paralelamente, Elena profundizó su improbable alianza con Lucas Mendoza, el hijo de Ricardo. El joven, ahora con 25 años, había sido ascendido a analista financiero junior, pero su malestar con las prácticas que observaba crecía. Doña Elena, he descubierto algo terrible, confesó Lucas una tarde en que la encontró sola en la sala de café. Hay una cuenta offshore que recibe transferencias mensuales de Transcontinental, millones que salen como consultoría estratégica, pero no hay ninguna entrega real. ¿Y qué piensas hacer con esa información? El chico parecía angustiado. No lo sé. Es mi padre quien autoriza esas transferencias. Confrontarlo directamente sería complicado. Elena le puso la mano en el hombro. A veces, Lucas, la verdad tiene que salir a la luz, aunque duela a quienes amamos. Usted no lo entiende. Es mi padre. Me crió solo después de que mi madre se fuera. Siempre me lo ha dado todo. Con dinero que no le pertenecía por derecho. Elena casi dejó escapar, pero se contuvo. Entiendo tu dilema, pero piensa en los cientos de empleados que sufren con decisiones poco éticas. Piensa en las familias afectadas por los recortes y despidos arbitrarios. Lucas se quedó en silencio, el conflicto evidente en su joven rostro. Necesito tiempo para pensar. Elena asintió. Sabía que no podía presionar demasiado. La lealtad familiar era un vínculo poderoso, pero también se dio cuenta de que la semilla de la duda estaba plantada. La tercera adición crucial a su red llegó de forma inesperada. Julia Campos, una periodista de investigación del respetado diario El País, apareció en Transcontinental para hacer un reportaje sobre el éxito de la empresa en el sector logístico. Elena observó atentamente cuando la reportera fue conducida por la jefa de prensa en un tour por la sede. Notó cómo Julia hacía preguntas incisivas que claramente dejaban a la jefa de prensa incómoda. Vio también cómo la periodista anotaba discretamente detalles que iban más allá del discurso oficial. Cuando la visita terminó, Elena accidentalmente tropezó con la periodista en el pasillo que llevaba a los baños. «Disculpe, señora», dijo, agachándose para ayudar a Julia a recoger la grabadora y el bloc de notas que se habían caído. «No se preocupe, no ha sido nada», respondió la periodista. Elena aprovechó el breve momento a solas. «¿Está haciendo un reportaje sobre Transcontinental?» «Sí, sobre el crecimiento de la empresa en los últimos años». «Interesante, pero quizás la historia real sea más compleja de lo que le están mostrando». Julia, con el olfato agudo de una reportera de investigación, captó inmediatamente la indirecta. «¿Cómo dice?» «Solo una observación de quien trabaja aquí desde hace mucho tiempo. A veces el éxito empresarial tiene cimientos cuestionables. ¿Y usted sabría algo sobre esos cimientos?» Elena sonrió discretamente. «¿Quién sabe? Quizás un día la verdadera historia de Transcontinental merezca ser contada por alguien como usted». Antes de que la conversación pudiera continuar, la jefa de prensa reapareció. Elena volvió rápidamente a su trabajo de limpieza, pero no sin antes darse cuenta de que había despertado el interés de la periodista. 2 semanas después, al salir del trabajo, Elena encontró a Julia Campos esperando en la parada de autobús cercana a la empresa. «Buenas noches», saludó la periodista. «Qué coincidencia encontrarla aquí». Elena sonrió. «No creo en las coincidencias, doña Julia. Entonces fue intencionado por su parte despertar mi curiosidad aquel día. Digamos que sí. Tengo información que puede interesar a una periodista de investigación como usted». Julia dudó. «¿Qué tipo de información?» «Del tipo que cambia carreras. Tanto la suya como la de ciertas personas en Transcontinental».
Aquella noche, en un café discreto lejos de la empresa, Elena compartió con Julia algunas de las evidencias menos sensibles que había recopilado. Lo suficiente para convencer a la periodista de que había una gran historia allí, pero sin revelar el plan completo. «Esto es explosivo», comentó Julia examinando los documentos. «Pero ¿por qué me muestra esto? ¿Cuál es su interés en todo esto? Digamos que tengo cuentas que saldar. Pero más importante, quiero que la verdad salga a la luz. Un reportaje de investigación en profundidad sería un elemento importante en este proceso». «Usted parece más que una simple empleada de la limpieza», observó Julia, estudiando a Elena con ojos analíticos. «Todos somos más de lo que aparentamos, ¿no cree?» La periodista sonrió. «Tiene razón. Pero necesito saber, ¿puedo confiar en usted? No estoy siendo manipulada para alguna venganza personal o disputa corporativa. Las evidencias hablan por sí mismas, doña Julia. Verifique, investigue, confirme cada detalle. Yo solo soy la mensajera». En los meses siguientes, Julia condujo su propia investigación, siguiendo las pistas proporcionadas por Elena. Ocasionalmente, se encontraban para que la limpiadora le proporcionara nueva información, siempre cuidadosamente seleccionada para guiar a la periodista en la dirección correcta, sin revelar el cuadro completo. La red de Elena crecía estratégicamente. Pablo en el departamento jurídico, Lucas en el financiero, Julia en la prensa. Cada uno conocía solo una parte del rompecabezas. Ninguno de ellos sabía sobre la existencia de los otros como aliados conscientes. Y ninguno conocía la verdadera identidad de Elena. La siguiente pieza crucial llegó en la forma de Antonio Gómez, un antiguo conductor que trabajaba en Transcontinental desde los primeros días. Uno de los pocos que había conocido a Antonio Silva, el marido de Elena. Ahora con casi 70 años, Antonio Gómez estaba a punto de ser jubilado forzosamente, con un paquete de beneficios muy por debajo de lo que merecía tras décadas de servicio dedicado. Elena lo abordó en el aparcamiento de la empresa, donde el viejo conductor solía fumar su cigarrillo al final de la jornada. «Don Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta?» El conductor, con su uniforme impecablemente planchado, incluso después de un largo día de trabajo, sonrió amablemente. «Claro, doña Elena. ¿Qué desea saber? Usted lleva mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad?» «Desde el principio. Fui uno de los primeros conductores contratados por el difunto Antonio Silva». Elena sintió una opresión en el pecho al oír el nombre de su marido pronunciado por alguien que lo había conocido. ¿Y cómo era él? «El señor Silva». Los ojos del viejo conductor brillaron con el recuerdo. Un hombre de los que ya no quedan. Conocía cada carretera de este país como la palma de su mano. Nos trataba a todos como iguales, desde el ayudante hasta el gerente. La empresa tenía alma en aquella época. ¿Y su esposa? La señora Elena. Antonio Gómez entrecerró los ojos, intrigado por el interés de la limpiadora. Doña Elena era una mujer extraordinaria. Inteligente, fuerte, fue ella quien financió el inicio de la empresa, con la herencia que recibió de su padre. Lástima que después de la tragedia con su marido, acabara siendo apartada por Ricardo. ¿La conoció personalmente? Sí, claro. Ella siempre se aseguraba de hablar con todos los empleados, de conocer a nuestras familias, completamente diferente al ambiente que tenemos hoy. Elena dudó antes de la siguiente pregunta. Era arriesgado, pero necesitaba saber. ¿Y la reconocería si la viera hoy? El viejo conductor reflexionó. Quizás han pasado muchos años. Tenía una forma de ser característica y un pequeño lunar cerca del labio. Pero ¿por qué tantas preguntas sobre ella? Elena sonrió enigmáticamente. Curiosidad. He oído historias sobre cómo cambió la empresa después de que ella se fuera. Antonio Gómez apagó el cigarrillo y miró directamente a Elena. Por un momento pareció que algo se encendía en su memoria. «¿Sabe, doña Elena? Usted me recuerda a alguien. No consigo precisar a quién, pero hay algo familiar en su forma de ser». «Debe de ser una coincidencia, don Antonio», respondió ella suavemente. «Tengo una de esas caras comunes». La semana siguiente, Elena buscó nuevamente al conductor, esta vez con un propósito más directo. «Don Antonio, he oído que lo van a jubilar». «Es verdad. Después de 25 años me voy con una miseria,
Apenas da para las medicinas de mi mujer. ¿Y si le dijera que hay una manera de garantizar que usted y otros empleados antiguos reciban lo que realmente merecen? El viejo conductor la miró con renovada curiosidad. ¿De qué está hablando exactamente? Estoy hablando de justicia, don Antonio, de poner las cosas en su sitio. Pero para eso necesito su ayuda. Aquel día Elena reveló parte de su plan al viejo conductor. No su identidad completa, pero lo suficiente para ganar su confianza y apoyo. Antonio Gómez, con su memoria privilegiada de los primeros años de la empresa y su red de contactos entre los empleados más antiguos, se convirtió en un aliado valioso. La red estaba casi completa. Faltaba solo una persona, Marcela Santos, la secretaria ejecutiva de Ricardo, una mujer eficiente y discreta, que conocía todos los secretos profesionales del CEO, pero que Elena había observado sufrir constantemente el trato irrespetuoso que recibía. El momento oportuno para el acercamiento llegó cuando Elena encontró a Marcela llorando en el baño de mujeres de la planta 30, después de una reunión particularmente tensa. ¿Está todo bien, señora?, preguntó Elena ofreciéndole un pañuelo. Marcela se secó las lágrimas visiblemente avergonzada. Sí, solo un día difícil. Le ha vuelto a gritar, ¿verdad? La secretaria pareció sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Las paredes tienen oídos y los limpiadores tienen ojos. No es la primera vez que lo veo tratarla así. Marcela suspiró profundamente. 8 años trabajando como un reloj, sacrificando mi vida personal por este empleo, y me humilla delante de todo el consejo por un detalle mínimo en la agenda. Elena aprovechó la oportunidad. Y usted sigue aceptando esto porque necesito el trabajo. Tengo una hija en la universidad, la hipoteca del piso. No puedo simplemente dimitir. ¿Y si hubiera una manera de cambiar la situación sin que usted perdiera su empleo? De hecho, una manera que podría incluso mejorarlo significativamente. Los ojos rojos de Marcela se fijaron en Elena con súbito interés. ¿Qué está sugiriendo? Nada ilegal si es lo que está pensando. Solo justicia. Para usted y para todos los que son tratados como desechables en esta empresa. Fue así como la última pieza principal del plan de Elena encajó. Con su red de aliados estratégicamente posicionada, Pablo en el jurídico, Lucas en finanzas, Julia en la prensa, Antonio entre los empleados antiguos, y ahora Marcela en el corazón del poder ejecutivo, todo estaba listo para el movimiento final. En su apartamento, aquella noche, Elena actualizó su mapa de la operación. 10 años habían pasado desde que inició su viaje como limpiadora de Transcontinental. 10 años de humillaciones silenciosas, observación paciente y planificación meticulosa. «Ha llegado la hora, Antonio», murmuró al retrato de su marido. «La limpieza final está a punto de comenzar». En el cuaderno negro, escribió la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se convocaría en 3 semanas. El momento en que Elena Silva resurgiría de las sombras, dejando atrás a la limpiadora María Elena Sousa. La verdadera limpieza, escribió en la última página del cuaderno, empieza de arriba abajo. La Junta Extraordinaria de Accionistas estaba fijada para un viernes, a las 10 de la mañana, en el auditorio principal de Transcontinental. La notificación oficial sorprendió a todos, especialmente a Ricardo Mendoza. Convocada por un bufete de abogados desconocido, citaba irregularidades administrativas graves y necesidad de revisión de la composición accionarial como motivos. ¿Quién demonios ha convocado esta junta?, vociferó Ricardo arrojando el documento sobre la mesa de Marcela, su secretaria. No lo sé, señor. La notificación llegó por los canales oficiales. Todo dentro de las normas estatutarias, respondió ella, con la compostura profesional de siempre, aunque su corazón latía acelerado. Llama al departamento jurídico. Quiero a Pablo en mi despacho en 5 minutos, y encuentra todo lo que puedas sobre ese tal bufete Albuquerque and Asociados. Marcela asintió y salió para cumplir las órdenes, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Elena, que, casualmente, limpiaba el pasillo en ese momento. En el departamento jurídico, Pablo Ribeiro recibió la llamada para ir al despacho del CEO con aparente normalidad. Solo su colega más cercana se dio cuenta
de que se ajustó la corbata 3 veces antes de salir, un tic nervioso que solo aparecía en momentos de gran tensión. Explícame cómo alguien consigue convocar una junta sin que nuestro departamento sea alertado con antelación, exigió Ricardo cuando el abogado entró en su despacho. Pablo se mantuvo tranquilo, con el rostro impasible que no revelaba nada de las semanas de preparación cuidadosa para este momento. Señor Mendoza, he analizado la documentación. La convocatoria está amparada en el artículo 123, párrafo único, de la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista puede convocar la Junta cuando los administradores retrasen por más de 60 días la convocatoria en los casos previstos por la ley. ¿Y qué caso sería ese? Nosotros no hemos retrasado ninguna convocatoria. Pablo carraspeó ligeramente antes de responder. Aparentemente, hubo una solicitud formal de aclaraciones sobre la estructura accionarial actual hace 3 meses, que no fue respondida por el Consejo. ¿Qué solicitud? ¿De quién? Nunca he visto eso. Se registró directamente en el departamento jurídico. Hay un recibo firmado por el doctor Marcos, que me estaba sustituyendo durante mis vacaciones. Ricardo se pasó las manos por el pelo canoso, visiblemente perturbado. ¿Y quién es el accionista que hizo esta solicitud? Debe de ser algún fondo minoritario queriendo crear problemas. Pablo consultó sus notas, aunque ya sabía la respuesta de memoria. El solicitante se identifica como representante legal del patrimonio de Antonio Silva. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. ¿Antonio Silva? Eso es imposible. Ese caso se cerró hace 10 años. Su viuda firmó todos los documentos de transferencia de acciones. Aparentemente, hay nuevos elementos jurídicos en análisis, respondió Pablo, manteniendo el tono profesional. Mientras esta escena se desarrollaba, Elena limpiaba metódicamente los cristales de la sala de reuniones adyacente, donde podía oír cada palabra a través de la puerta entreabierta. Su rostro no delataba emoción, pero interiormente una profunda satisfacción la recorría al ver el inicio del desmoronamiento. Al otro lado de la ciudad, Julia Campos, la periodista, daba los toques finales a un extenso reportaje de investigación. Durante meses, había seguido meticulosamente cada pista proporcionada por Elena, cruzando información, verificando documentos, entrevistando a exempleados. El resultado era un dossier completo sobre el ascenso de Transcontinental, la traición contra la viuda del fundador y años de prácticas corporativas dudosas. No publicaremos esto hasta el lunes, ¿verdad?, preguntó su editor, hojeando las páginas impresas. Sí, tengo una fuente que me ha garantizado que algo importante ocurrirá en la empresa el viernes. Quiero incluir esos acontecimientos antes de publicar, respondió Julia. ¿Estás segura de que tus fuentes son fiables? Este reportaje va a causar un terremoto en el mercado. No podemos dar un paso en falso. Cada hecho ha sido verificado por como mínimo 3 fuentes independientes. Tengo documentos, testimonios, registros financieros. Es a prueba de cualquier demanda por difamación. En el departamento financiero de Transcontinental, Lucas Mendoza trabajaba febrilmente, compilando discretamente informes que su padre jamás imaginaría que estaba preparando. El conflicto interno era visible en su joven rostro, la lealtad filial luchando contra su recién despertado sentido ético. ¿Todo bien, Lucas?, preguntó un compañero notando su agitación. Sí, solo estoy terminando unos informes urgentes, respondió, cerrando rápidamente las hojas de cálculo en su ordenador. Cuando el compañero se alejó, Lucas reabrió los archivos. En la pantalla, un análisis detallado de todas las transacciones sospechosas de los últimos 5 años, desvíos, sobrecostes, contratos fantasma. Un trabajo meticuloso que solo alguien con acceso privilegiado a los sistemas financieros podría realizar. En el aparcamiento de la empresa, Antonio Gómez, el viejo conductor, conversaba discretamente con un grupo de empleados antiguos. Eran hombres y mujeres que habían conocido Transcontinental en los tiempos de Antonio Silva, que habían sido testigos de la transformación de la empresa tras la llegada de Ricardo al poder absoluto. Entonces, ¿es verdad? ¿La Junta Extraordinaria va a celebrarse de verdad?,
preguntó uno de los mecánicos más antiguos. Sí, y todos debéis estar allí, respondió Antonio Gómez. Ha llegado la hora de que la verdad salga a la luz. Al final de aquel día, Elena terminó su turno como siempre. Limpió su carrito amarillo, guardó los productos de limpieza, cambió el uniforme por ropa de calle sencilla, pero en lugar de dirigirse a la parada de autobús como de costumbre, caminó hasta un café cercano, donde Marcelo Santos, su abogado de toda la vida, la esperaba. ¿Está todo listo?, preguntó ella sentándose en la mesa discreta al fondo del establecimiento. Todo según lo planeado, respondió Marcelo abriendo una carpeta. Los poderes de los antiguos accionistas que logramos localizar, los documentos originales de la fundación de la empresa, la cláusula de protección que Ricardo nunca supo que existía, los comprobantes de las transferencias fraudulentas, todo organizado cronológicamente. Elena examinó el material con ojos críticos. ¿Y el peritaje caligráfico? El informe llegó hoy. Confirma que tu firma en los documentos de transferencia de acciones fue falsificada en al menos 3 puntos cruciales. Una sonrisa discreta se formó en los labios de Elena. 10 años de espera, Marcelo. Parecía una eternidad. La paciencia siempre ha sido tu mayor virtud, Elena. Pocas personas tendrían la disciplina para ejecutar un plan tan largo. No fue solo disciplina, fue necesidad de justicia, no solo por mí, sino por todos a los que Ricardo perjudicó a lo largo de estos años. Al salir del café, Elena hizo una llamada. «Pablo, ¿todo listo para mañana?» «Sí, señora». Ricardo está en pánico, intentando descubrir quién está detrás de la convocatoria. Ya ha contactado a todos los abogados externos y está preparando una estrategia para invalidar la junta. Déjalo que lo intente. Cada movimiento desesperado ahora solo lo hunde más. A la mañana siguiente, un jueves gris en Madrid, Elena no fue a trabajar. Por primera vez en 10 años, llamó a la supervisora de la limpieza, alegando problemas de salud. En su lugar se dirigió a un exclusivo salón de belleza en el barrio de Salamanca. «Quiero una transformación completa», dijo a la estilista. «Corte, color, tratamiento y también maquillaje profesional». Mientras los profesionales trabajaban, Elena cerró los ojos, permitiéndose, después de una década, reconectar con la mujer que realmente era. Ya no la limpiadora invisible, sino la empresaria fuerte y decidida que había ayudado a construir un imperio. Horas después, al mirarse en el espejo, vio a Elena Silva emerger de nuevo, el pelo ahora en un elegante tono cobrizo en lugar del canoso disimulado, el corte moderno enmarcando un rostro que, aunque marcado por el tiempo, irradiaba fuerza y determinación. El maquillaje discreto realzaba sus penetrantes ojos, castaños. Increíble cómo la apariencia adecuada nos devuelve nuestra esencia, comentó la estilista. No es la apariencia lo que define. ¿Quiénes somos?, respondió Elena. Pero a veces ayuda a los demás a ver lo que siempre estuvo ahí. Su siguiente parada fue una sofisticada boutique en la calle de Serrano, donde una dependienta ya la esperaba. Elena había llamado con antelación, explicando exactamente lo que necesitaba. Salió de la tienda con un conjunto de trajes de chaqueta elegantes, incluyendo uno azul marino impecable que reservó especialmente para el día siguiente. De vuelta a su apartamento en Carabanchel, Elena organizó metódicamente los documentos que llevaría a la junta. Cada papel en su carpeta negra tenía un propósito específico, una pieza del rompecabezas que había montado pacientemente durante 10 años. El teléfono sonó varias veces aquella tarde. Pablo, Julia, Lucas, Antonio Gómez, Marcela, cada uno confirmando los detalles finales, informando del estado de nerviosismo creciente en Transcontinental. Ricardo ha cancelado todas las reuniones de hoy, informó Marcela. Está encerrado con los abogados desde mediodía. Nunca lo he visto tan alterado. Lucas dijo que su padre lo llamó para una conversación privada, relató Pablo. Parece que Ricardo está intentando averiguar si su hijo sabe algo de lo que está pasando. Elena asimiló cada información con calma. El cerco se cerraba exactamente como lo había planeado. Al anochecer, se permitió un momento de introspección. Sentada en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad, pensó en Antonio, en todo lo que habían soñado juntos,
en cómo la traición de Ricardo no solo le había robado su patrimonio, sino que había intentado borrar el legado de su marido. «Mañana, Antonio», murmuró al cielo estrellado, «mañana tu nombre será limpiado, y nuestra visión para la empresa renacerá». Aquella noche Elena durmió profundamente por primera vez en años. No el sueño ligero y vigilante de la limpiadora que necesitaba despertarse antes del amanecer, sino el descanso tranquilo de quien sabe que la justicia está a un paso de distancia. El viernes por la mañana, el día amaneció sorprendentemente soleado, como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Elena se puso el traje de chaqueta azul marino, se calzó unos zapatos de tacón discreto pero elegante y completó el look con un collar de perlas que había pertenecido a su madre, la única joya que no vendió en la época en que tuvo que empezar de cero. Se miró una última vez en el espejo. La transformación era impresionante. Nadie que la viera ahora la asociaría con la limpiadora discreta que durante 10 años había limpiado los pasillos de Transcontinental. «Hora de la limpieza final», se dijo a sí misma, cogiendo la carpeta negra y dirigiéndose a la puerta. El conductor que Marcelo había enviado ya la esperaba. Durante el trayecto hasta la sede de Transcontinental, Elena mentalizó cada paso de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una recuperación de poder, era una refundación basada en los valores originales que ella y Antonio habían establecido. Al llegar al imponente edificio de la empresa, no se dirigió a la entrada de servicio en la parte trasera, como había hecho durante una década. En su lugar, por primera vez en 10 años, Elena Silva caminó con confianza hacia la entrada principal, por donde eran recibidos los ejecutivos y visitantes importantes. El guardia de seguridad de la recepción, que nunca la había visto con esa apariencia, se le acercó con la deferencia reservada a las personas importantes. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla?» Elena sonrió sintiendo el peso histórico del momento. «Buenos días. Soy Elena Silva, viuda de Antonio Silva, fundador de esta empresa. Estoy aquí para la Junta Extraordinaria de Accionistas». El guardia consultó su lista y encontró el nombre. «Claro, señora Silva. Por favor, diríjase a la planta 30. El auditorio está preparado para la reunión». Mientras entraba en el ascensor ejecutivo, no el de servicio que había usado durante 10 años, Elena respiró hondo, sintiendo la confluencia de una década de preparación en este momento crucial. La limpieza, pensó, siempre empieza de arriba abajo. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 30, revelando el pasillo que llevaba al auditorio principal. Elena podía oír el murmullo de voces tensas que venía de la sala. Ejecutivos, accionistas y consejeros, todos reunidos, todos preguntándose qué estaba a punto de suceder. Con pasos firmes y decididos, Elena caminó hacia las puertas dobles del auditorio. A unos metros de la entrada apareció una figura familiar. Ricardo Mendoza, acompañado de 2 abogados, conversando en tono exaltado. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Elena vio la confusión en el rostro de Ricardo, un vago reconocimiento mezclado con la incertidumbre. ¿Acaso aquella mujer elegante y segura le recordaba a la limpiadora silenciosa que durante años había limpiado su despacho? ¿O sería la semejanza con la viuda a la que había traicionado una década atrás? Antes de que Ricardo pudiera procesar completamente lo que veía, las puertas del auditorio se abrieron. Era hora de entrar, hora de la verdad, hora de la justicia. Elena Silva, la limpiadora que durante 10 años había limpiado meticulosamente no solo los pasillos, sino que también había recogido las evidencias de la corrupción institucionalizada en la empresa, estaba a punto de revelarse con toda su fuerza. El auditorio principal de Transcontinental tenía capacidad para 200 personas, pero aquel día parecía demasiado pequeño para contener la tensión que flotaba en el aire. Los asientos estaban prácticamente todos ocupados. Ejecutivos nerviosos, consejeros confusos, representantes de accionistas minoritarios curiosos por la convocatoria inesperada. Elena entró con paso firme, sintiendo cómo todas las miradas convergían en ella. Era una extraña para la mayoría, pero algo en su porte emanaba autoridad,
provocando que los susurros circularan de inmediato por la sala. ¿Quién es ella? Nunca la he visto antes. Debe de ser representante de algún fondo de inversión. Ricardo, que entró justo detrás de ella, se dirigió rápidamente a la mesa principal, donde ya estaban sentados el presidente del consejo y el secretario designado para la reunión. Elena notó su rostro tenso, las líneas de expresión más pronunciadas de lo normal, la corbata ligeramente torcida, señales pequeñas pero reveladoras de su estado de perturbación. Mientras caminaba por el pasillo central, Elena identificó a sus aliados estratégicamente posicionados. Pablo en la esquina izquierda, con una carpeta idéntica a la suya. Lucas sentado cerca de la salida, con el rostro pálido de quien no había dormido bien. Julia discreta en la última fila, con un bloc de notas en la mano. Más adelante, Antonio Gómez y un grupo de empleados antiguos ocupaban asientos reservados para invitados especiales, una cortesía de Pablo, que había organizado la lista de asistentes. Elena eligió un lugar en la tercera fila, perfectamente visible para todos en la mesa principal. Abrió su carpeta con deliberada calma, colocando documentos que ya estaban meticulosamente organizados. Era un gesto calculado para atraer la atención de Ricardo, y funcionó. Él la observó con creciente incomodidad, la duda evidente en su mirada. A las 10 en punto, el presidente del consejo, un señor de pelo blanco, que ocupaba el cargo más por estatus que por liderazgo efectivo, golpeó el mazo iniciando formalmente la junta. Buenos días a todos. Estamos reunidos en junta extraordinaria, convocada por el bufete Albuquerque en Asociados, en representación de, consultó sus papeles, el patrimonio de Antonio Silva, socio fundador de esta compañía. El orden del día incluye la discusión sobre irregularidades administrativas y la revisión de la composición accionarial. Antes de proseguir, me gustaría confirmar si el representante del solicitante está presente. Fue el momento que Elena había esperado durante 10 años. Se levantó con elegancia y dijo con una voz clara que resonó en el silencioso auditorio: Estoy presente, no como representante del patrimonio, sino como Elena Silva, viuda de Antonio Silva y accionista legítima de esta empresa. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo abrió los ojos de par en par, el reconocimiento y el shock mezclados en su expresión. Señora Silva, respondió el presidente, visiblemente desconcertado. Según nuestros registros, usted transfirió sus acciones hace 10 años, manteniendo solo una participación minoritaria sin derecho a voto. Es precisamente sobre eso que he venido a hablar, replicó Elena, avanzando hacia el centro del auditorio. Sobre transferencias fraudulentas, documentos falsificados y un golpe corporativo que desvirtuó no solo la estructura societaria, sino los propios valores fundamentales de esta empresa. Ricardo se levantó abruptamente. Eso es absurdo. Todas las transferencias fueron legalizadas, documentadas y registradas. Usted firmó voluntariamente. Elena sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Firmar bajo coacción emocional después de un suceso traumático difícilmente puede considerarse voluntario, Ricardo. Además, varios documentos contienen firmas falsificadas, como demuestra este peritaje caligráfico. Sacó de la carpeta un sobre sellado y se lo entregó al secretario de la Junta. Este es el informe oficial que demuestra que mi firma fue falsificada en al menos 3 documentos cruciales para la transferencia del control accionarial. El murmullo aumentó. El presidente del consejo, claramente incómodo, carraspeó. Señora Silva, estas son acusaciones graves que deben ser verificadas por nuestro departamento jurídico antes de cualquier deliberación. Su departamento jurídico ya está al tanto, respondió Elena con calma. Doctor Pablo Ribeiro, ¿podría por favor confirmar la autenticidad de los documentos que presento? Pablo se levantó, su profesionalidad superando el nerviosismo. Puedo confirmar que he analizado personalmente los informes periciales. Existen evidencias sustanciales de irregularidades en las transferencias de acciones realizadas hace 10 años. Ricardo, con el rostro ahora rojo de furia, señaló a Pablo. «Estás despedido. Esto es una conspiración absurda». «Creo que no está en posición de despedir a nadie en este momento, Ricardo», intervino Elena,
su voz sorprendentemente tranquila ante la explosión. No antes de que aclaremos completamente la situación accionarial de esta empresa. Dirigiéndose de nuevo al presidente, continuó. Además de la cuestión de las firmas falsificadas, está el hecho de que el contrato social original, firmado entre mi marido, Ricardo y yo, contiene una cláusula específica que nunca fue revocada ni alterada. Elena sacó de su carpeta un documento antiguo, ligeramente amarillento por el tiempo. Esta cláusula, artículo 17, párrafo 3, establece que, en caso de amenaza comprobada a la cultura y valores fundamentales de la empresa, las acciones pueden unificarse en un bloque de voto para proteger la integridad del negocio. El secretario recibió el documento con manos temblorosas, pasándoselo luego al presidente, que lo leyó con creciente aprensión. Los abogados de Ricardo se aglomeraron para examinar el texto, susurrando furiosamente entre ellos. Esta cláusula nunca se presentó en ninguna revisión contractual posterior, protestó uno de ellos, porque Ricardo ocultó deliberadamente el contrato original durante la reestructuración societaria, rebatió Elena, pero el documento está debidamente inscrito en el registro mercantil, con firmas reconocidas, y jamás fue legalmente sustituido. Ricardo, percatándose del peligro inminente, cambió de táctica. Su expresión se suavizó e intentó adoptar un tono conciliador. Elena, veo que hay cuestiones que resolver. Propongo que suspendamos esta junta y conversemos en privado para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. Elena lo miró con firmeza. Hace 10 años podría haber aceptado una conversación privada. Hoy todo se resolverá aquí, en presencia de todos los afectados por sus prácticas. Volviéndose hacia la junta, Elena abrió de nuevo su carpeta y sacó una serie de documentos organizados en carpetas de colores. Señores consejeros y accionistas, además de la cuestión accionarial, existen evidencias sustanciales de mala gestión y prácticas antiéticas sistemáticas. Fue la señal para que Lucas, el hijo de Ricardo, se levantara. El joven, pálido pero decidido, avanzó hacia la mesa principal cargando su propio conjunto de documentos. Como analista del departamento financiero, he recopilado evidencias de irregularidades contables de los últimos 5 años, anunció, con la voz ligeramente temblorosa pero firme, incluyendo transferencias a empresas offshore, sin contrapartida de servicios, contratos con sobrecostes con proveedores fantasma e informes manipulados para accionistas y autoridades fiscales. Ricardo se quedó lívido. «¿Lucas? ¿Tú? ¿Mi propio hijo?» El joven encontró la mirada de su padre, una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. «Aprendí de ti que los negocios son lo primero, papá, pero también aprendí por mi cuenta que hay límites éticos que no deberían sobrepasarse». Elena observó la escena con una pizca de compasión. No le producía placer ver a un hijo confrontar a su propio padre, pero era necesario para la limpieza que se había propuesto hacer. El presidente del consejo, ahora visiblemente perturbado, intentó retomar el control de la situación. «Estas son acusaciones gravísimas que deben ser investigadas con cautela. Sugiero la formación de un comité independiente para evaluar todos estos documentos antes de cualquier deliberación». «Un comité ya sería un comienzo», respondió Elena. «Pero hay cuestiones que exigen una acción inmediata. La cláusula de protección que he mencionado permite, mediante evidencia de riesgo para los valores fundamentales de la empresa, que las acciones originales de Antonio Silva, transferidas legalmente a mí tras su fallecimiento, según testamento registrado, sean temporalmente unificadas en un bloque de voto mayoritario». Los abogados de Ricardo protestaron vehementemente, pero el murmullo fue interrumpido por una voz inesperada. Antonio Gómez, el viejo conductor, se levantó de su asiento. «Señores, trabajé con Antonio Silva desde los primeros días de esta empresa. Conozco cada documento que se firmó en la fundación, porque era yo quien llevaba al señor Silva a las notarías y registros. Puedo confirmar la existencia de esa cláusula y testificar que al señor Ricardo siempre se le mantuvo deliberadamente al margen de esos detalles por insistencia de la señora Elena, que nunca confió plenamente en él». Más voces se unieron,
empleados antiguos que se levantaron para testificar sobre el cambio de cultura tras la salida forzada de Elena, confirmando el vaciamiento de los valores que habían construido la empresa. Ricardo, acorralado, hizo un último intento desesperado. Esto es una conspiración absurda. Esta mujer abandonó la empresa voluntariamente tras la tragedia con Antonio. Ahora reaparece, 10 años después, con historias fantasiosas sobre documentos falsificados. Y todos ustedes, señaló a los empleados que se habían manifestado, están despedidos. Todos ustedes. Elena avanzó hasta quedar frente a frente con Ricardo, separados solo por la mesa principal. Todo el auditorio contuvo la respiración. No abandoné la empresa, Ricardo. Nunca me fui de aquí. Durante 10 años he limpiado tus suciedades, literalmente. Su voz se volvió más intensa, pero aún controlada. He limpiado tu despacho todas las mañanas. He vaciado tus papeleras. He oído tus conversaciones. He visto cómo tratas a la gente. He documentado cada transacción sospechosa. Mientras tú me mirabas sin verme, como si fuera invisible, yo lo registraba todo. El shock se extendió por el auditorio como una ola. Ricardo abrió los ojos de par en par, la comprensión finalmente golpeándolo con toda su fuerza. ¿Tú, la limpiadora? ¿María Elena? Elena Silva. El mismo nombre, solo que sin el lunar que me quité quirúrgicamente y sin el apellido que abandoné temporalmente. 10 años limpiando pasillos, viendo cómo destruías el legado de mi marido, tratando a la gente como si fuera desechable, corrompiendo los valores que construimos. En ese momento, una nueva conmoción se formó en la entrada del auditorio. Julia Campos, la periodista, se había levantado y estaba acompañada por un fotógrafo y otro reportero. «Señores», anunció en voz alta, «represento al periódico El País. He estado trabajando en los últimos meses en un reportaje de investigación sobre las prácticas de Transcontinental Logística. Nuestra edición del lunes traerá la historia completa, con todas las evidencias que confirman las acusaciones presentadas hoy por la señora Elena Silva». Ricardo, ahora completamente descontrolado, intentó avanzar hacia los periodistas, pero fue contenido por sus propios abogados. «No pueden publicar eso. Demandaré al periódico hasta la última instancia. Cada palabra estará respaldada por documentos y testimonios, señor Mendoza», respondió Julia con calma. «Nuestro departamento jurídico ya ha revisado todo el material». El presidente del consejo, percatándose de la gravedad de la situación, consultó rápidamente a los otros consejeros presentes. Tras unos minutos de tensa deliberación, golpeó el mazo llamando la atención de todos. Ante la gravedad de las acusaciones presentadas y la sustancial evidencia documental, este consejo determina la suspensión temporal del señor Ricardo Mendoza de sus funciones como CEO hasta la conclusión de las investigaciones por parte de un comité independiente. Protestas y aplausos se mezclaron en el auditorio. El presidente prosiguió. «En cuanto a la cuestión accionarial, reconocemos la validez del contrato social original y su cláusula de protección. Hasta que se concluya el análisis de las transferencias cuestionadas, las deliberaciones estratégicas de la empresa quedarán suspendidas, a excepción de la definición de la administración interina». Elena dio un paso al frente. «Propongo que durante este periodo, un consejo transitorio formado por 3 miembros asuma la gestión. Un representante de los accionistas actuales, un representante de los empleados y yo como titular de los derechos del contrato original». La propuesta fue sometida a votación y aprobada por amplia mayoría. Ricardo, ahora una figura abatida y aislada, vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Cuando la junta finalmente concluyó, 3 horas después de su inicio, Elena permaneció en el auditorio casi vacío, respirando hondo el aire de una batalla ganada tras una década de preparación. Pablo se acercó sonriendo discretamente. «Lo conseguimos, señora Elena, o debería decir doña Elena como la conocí durante tanto tiempo». Ella sonrió, el cansancio y el alivio visibles en su rostro. «Para ti, Pablo, siempre seré solo Elena, una mujer que aprendió que la verdadera limpieza empieza por arriba». Cuando finalmente salió del auditorio, Elena se cruzó con Ricardo en el pasillo. Estaba sentado solo en un banco,
la figura antes imponente ahora encorvada bajo el peso de la derrota. ¿Por qué esperar 10 años? Preguntó él sin levantar la vista. ¿Por qué no denunciarme al principio, cuando te diste cuenta de los fraudes? Elena se detuvo y lo miró. Porque no se trataba solo de denunciar. Se trataba de entender profundamente lo que le hiciste a esta empresa, de documentar cada decisión equivocada, cada valor traicionado, cada persona perjudicada. Podría haber recuperado mis acciones antes, quizás, pero no habría conseguido limpiar la empresa por completo. Ricardo finalmente levantó la mirada, una mezcla de rabia y admiración reacia en sus ojos. Eres una mujer temible, Elena. No, Ricardo, soy solo paciente y alguien que aprendió que, para limpiar de verdad una casa, es necesario conocer cada rincón donde se acumula la suciedad. Con estas palabras, Elena siguió por el pasillo, dejando atrás no solo a Ricardo Mendoza, sino también 10 años de silencio forzado. Frente a ella, la tarea monumental de reconstruir Transcontinental Logística sobre los valores que ella y Antonio habían soñado tanto tiempo atrás. La limpieza más difícil no había hecho más que empezar. El reportaje de Julia Campos en la edición del lunes de El País cayó como una bomba en el mercado empresarial español. El titular ocupaba toda la primera página. La mujer que limpió la corrupción. La increíble historia de la viuda que se hizo limpiadora para recuperar su empresa. Debajo, una fotografía de Elena con su traje azul marino, saliendo del edificio de Transcontinental tras la junta, con un semblante sereno de quien finalmente ha completado un largo viaje. En las semanas siguientes a la dramática junta, Transcontinental entró en un periodo de profunda transformación. El Comité de Investigación Independiente confirmó rápidamente la mayoría de las acusaciones contra Ricardo, quien fue oficialmente destituido de su cargo. El peritaje caligráfico validó las alegaciones de Elena sobre las firmas falsificadas y la cláusula de protección del contrato original fue reconocida como legalmente vinculante. Elena estableció su despacho no en la suntuosa sala que había pertenecido a Ricardo, sino en un espacio amplio y luminoso en la 20ª planta, con paredes de cristal que simbolizaban la nueva transparencia que quería imprimir a la gestión. Este será un espacio de trabajo abierto, explicó a Pablo, ahora oficialmente nombrado director jurídico. Quiero que cualquier empleado pueda verme y se sienta cómodo para entrar si necesita hablar conmigo. En su primera semana como presidenta interina, Elena sorprendió a todos con una serie de medidas audaces. Suspendió temporalmente todas las relaciones con proveedores hasta que se realizara una auditoría completa. Canceló los contratos de consultoría fantasma identificados por Lucas. Y lo más importante, abrió los libros contables a un consejo de representantes de los empleados. La transparencia, declaró en su primer comunicado oficial, no es solo una palabra bonita para los informes anuales, es una práctica diaria, una cultura que debe impregnar cada decisión. Una de sus primeras visitas fue al sector operativo, donde trabajaban los conductores, mozos de almacén y técnicos de mantenimiento. Muchos reconocieron de inmediato a la antigua limpiadora y se quedaron boquiabiertos al verla ahora como la presidenta de la empresa. «Doña Elena, usted era la mujer de la limpieza», exclamó un joven mozo sin poder contener la sorpresa. Elena sonrió, y todavía lo soy en cierto modo, solo que ahora limpio otro tipo de suciedad. Antonio Gómez, el viejo conductor, fue nombrado para liderar el Consejo de Representantes de los Trabajadores, un cargo que aceptó con orgullo y responsabilidad. «Usted ha devuelto el alma a la empresa», le dijo a Elena emocionado. La reconstrucción no fue fácil. Ricardo había dejado un legado de prácticas arraigadas, difíciles de erradicar. Ejecutivos acostumbrados a privilegios excesivos se resistían a los cambios. Clientes habituados a tramas de sobornos amenazaban con rescindir contratos. Algunos accionistas minoritarios, preocupados por la caída temporal de las acciones tras el escándalo, presionaban por resultados inmediatos. Usted debe entender que el mercado espera beneficios, no lecciones de moral, argumentó un representante de un fondo de inversión durante una tensa reunión. Elena lo miró con firmeza.
Lo que el mercado realmente valora a largo plazo es la consistencia y la integridad. Los resultados construidos sobre la corrupción son castillos de arena. Impresionan momentáneamente, pero se desmoronan al primer viento. El desafío más doloroso vino de Lucas, el hijo de Ricardo. A pesar de haber sido crucial para exponer los fraudes de su padre, el joven cargaba ahora con el peso emocional de su elección. «No sé si hice lo correcto», le confesó a Elena durante una conversación privada. «Mi padre no me coge el teléfono, no responde a mis mensajes. Es como si hubiera dejado de existir para él». Elena sintió una oleada de compasión por el muchacho. «Lucas, hay momentos en la vida en los que debemos elegir entre la lealtad a una persona y la lealtad a valores mayores. Tú elegiste la integridad, aun sabiendo lo doloroso que sería. Eso demuestra un carácter que tu padre desafortunadamente no tuvo. ¿Y si nunca me perdona? Entonces la pérdida será suya, no tuya. Un día quizás comprenderá que no lo traicionaste, simplemente te negaste a ser cómplice de sus errores». A pesar de las dificultades, gradualmente la nueva Transcontinental comenzó a tomar forma. Elena reabrió el comedor que Ricardo había cerrado para recortar gastos, ahora con comida de calidad subvencionada. Restituyó el seguro médico familiar para todos los niveles jerárquicos. Creó un programa de participación en los resultados que beneficiaba por igual desde el más humilde ayudante hasta los directores. 6 meses después de asumir el control, Elena convocó una reunión general en el aparcamiento de la empresa, el único lugar lo suficientemente grande como para acoger a todos los empleados. De pie en una pequeña plataforma improvisada, se dirigió a los casi 2.000 colaboradores reunidos. Cuando mi marido y Ricardo fundaron esta empresa, hace más de 20 años, Antonio tenía un lema: nadie crece solo. Él creía que una empresa verdaderamente exitosa eleva a todos los que forman parte de ella, no solo a unos pocos privilegiados en la cima. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud, especialmente entre los empleados más antiguos que habían conocido a Antonio. «Hoy», continuó Elena, «quiero anunciar oficialmente la nueva misión de Transcontinental: conectar caminos, transportar sueños, construir futuros compartidos. No somos solo una empresa de logística, somos una comunidad de personas que cree que el verdadero éxito solo existe cuando es colectivo». Los aplausos resonaron en el amplio espacio. Elena levantó las manos pidiendo silencio para continuar. «Como parte de esta nueva visión, estoy implementando hoy el programa Rutas del Futuro. Cada empleado recibirá una pequeña participación accionarial en la empresa, proporcional a su antigüedad. Además, el 5% de los beneficios anuales se destinará a un fondo de desarrollo para los hijos de los colaboradores, financiando desde la guardería hasta la universidad». La multitud estalló en aplausos entusiastas. Se podían ver lágrimas en los rostros de muchos, especialmente de aquellos que habían sufrido con los recortes de beneficios durante la era de Ricardo. «Por último», concluyó Elena, «a partir de hoy, nuestra nueva identidad visual reflejará nuestra transformación. Los camiones de Transcontinental se repintarán gradualmente de color amarillo. Sí, el mismo del uniforme de limpieza que usé durante 10 años. Porque es necesario recordar siempre: la verdadera limpieza empieza por arriba, pero se extiende a todos los niveles. La transformación de la empresa no pasó desapercibida para el mercado. Inicialmente escépticos, clientes y socios comerciales comenzaron a notar la diferencia en la calidad del servicio y en el compromiso de los empleados. La rotación de personal, antes altísima, cayó drásticamente. La puntualidad en las entregas, ahora ya no comprometida por esquemas de recorte de gastos, se convirtió en una referencia en el sector. 8 meses después de la junta que lo cambió todo, un incidente inesperado puso a prueba la nueva cultura de Transcontinental. Un grupo de accionistas minoritarios, liderados por un antiguo aliado de Ricardo, intentó articular un voto de censura contra Elena, utilizando poderes de inversores extranjeros con información distorsionada sobre la situación de la empresa. La maniobra fue detectada por Pablo, que alertó a Elena de inmediato. «Están intentando usar el mismo truco que Ricardo usó contra usted hace 10 años.
reunir poderes para una votación sorpresa cuando crean que estamos vulnerables. Elena escuchó la noticia con serenidad. La diferencia, Pablo, es que esta vez estamos preparados. La cláusula de protección que Ricardo nunca conoció es exactamente para momentos como este. En la reunión del Consejo convocada por los disidentes, Elena presentó formalmente la aplicación de la cláusula de protección ante una amenaza comprobada a los valores fundamentales de la empresa. Sus acciones se convertirían temporalmente en un bloque de voto unitario, impidiendo cualquier decisión apresurada. Señores, explicó con calma a los consejeros, esta cláusula no existe para concentrar el poder indefinidamente. Existe para garantizar que tengamos tiempo de completar el proceso de reconstrucción ética y cultural que hemos iniciado. Tan pronto como concluyan las auditorías y los nuevos mecanismos de gobernanza estén plenamente implementados, volveremos a la estructura normal de votación. El intento de golpe fracasó, pero dejó cicatrices. Algunos de los conspiradores dimitieron, otros aceptaron permanecer bajo nuevos términos de conducta. La prensa, que ya había convertido a Elena en una especie de heroína corporativa, amplificó aún más su historia de resiliencia. Un año completo después de retomar el control de Transcontinental, Elena sintió que era hora de institucionalizar los cambios de forma más permanente. Convocó una junta general para proponer una nueva estructura de gobernanza, un consejo de administración con representación de los empleados, un comité de ética con miembros independientes y mecanismos de transparencia que hicieran imposible la repetición de los abusos del pasado. En la víspera de esta importante reunión, un visitante inesperado apareció en su despacho. Lucas Mendoza, que ahora lideraba el departamento de auditoría interna, entró vacilante. «Elena, hay alguien que quiere hablar con usted». No sé si debería recibirlo, pero... ¿Quién es, Lucas? El joven tragó saliva antes de responder. Mi padre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No veía a Ricardo desde el día de la confrontación en el auditorio. Hacía un año. Supo por terceros que se enfrentaba a procesos judiciales y había vendido gran parte de su patrimonio personal para cubrir acuerdos extrajudiciales. «Tráelo aquí», dijo finalmente, acomodándose en su silla. Ricardo Mendoza entró en el despacho como la sombra del hombre que había sido. El pelo más canoso, el rostro marcado, la mirada sin la arrogancia de antes. Vestía un traje sencillo sin la ostentación habitual. Elena la saludó secamente. «Ricardo, ¿qué te trae por aquí?» Observó el despacho con paredes de cristal, tan diferente de la opulenta sala que había ocupado durante años. «He venido a ver con mis propios ojos lo que has hecho con la empresa. La gente habla. Dicen que lo has transformado todo. No he sido solo yo. Han sido todos los que creyeron que podíamos hacer las cosas de otra manera». Ricardo asintió lentamente. «Lucas me ha contado sobre el programa para los hijos de los empleados, sobre las nuevas políticas, sobre cómo la gente habla ahora de Transcontinental. Tu hijo es un joven brillante. Tiene un sentido ético que no sé de dónde ha heredado», respondió Elena sin poder evitar la pulla. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Finalmente Ricardo habló. «Estoy intentando llegar a un acuerdo con la justicia. Parte de él implica reconocer públicamente mis errores y hacer restituciones. Quería que lo supieras. ¿Por qué? ¿Por qué decírmelo personalmente?» Ricardo dudó, como si buscara las palabras adecuadas. «Porque después de todo has ganado. No solo has recuperado lo que era tuyo, sino que has demostrado que tu visión para la empresa era mejor que la mía. Y quería que supieras que estoy intentando aprender de ello». Elena estudió al hombre que tenía delante, el mismo que la había traicionado, que había intentado borrar su existencia de la historia de la empresa, que durante años la había tratado como invisible mientras limpiaba su despacho. Sentía rabia, sí, pero también una extraña forma de compasión. ¿Sabes cuál fue tu mayor error, Ricardo? No fue el fraude ni el desvío de dinero. Fue creer que las personas son desechables, que algunas valen más que otras dependiendo del cargo que ocupan o del título que tienen. La verdadera fuerza de una empresa reside en la dignidad que proporciona a todos los que forman parte de ella. Ricardo bajó la vista
aceptando silenciosamente la lección. Cuando volvió a hablar, su voz estaba embargada. Lucas dijo que lo acogiste, aún sabiendo quién era, que confiaste en él cuando podías haberlo castigado por mis errores. Tu hijo no eres tú, Ricardo. Él tomó sus propias decisiones, y fueron decisiones valientes. El exeo asintió, un destello de orgullo paternal en sus ojos. ¿Puedo preguntar una cosa más? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo aguantaste 10 años limpiando el suelo de la empresa que ayudaste a crear siendo tratada como nadie? Elena sonrió suavemente. La invisibilidad tiene su poder, Ricardo. Cuando nadie te ve, lo ves todo, lo oyes todo, lo aprendes todo. Y, sobre todo, desarrollas una paciencia que personas como tú, acostumbradas al poder inmediato, jamás podrían entender. Ricardo se levantó para irse, pareciendo más viejo de lo que realmente era. Gracias por recibirme y por no destruir a mi hijo en el proceso de destruirme a mí. Cuando llegó a la puerta, Elena lo llamó. ¿Ricardo? Él se giró. El perdón es posible, no para borrar lo que se hizo, sino para que todos podamos seguir adelante, incluido tú. Tras la marcha de Ricardo, Elena permaneció un largo rato contemplando la vista de la ciudad a través de la ventana de su despacho. Pensó en el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. De copiloto de los sueños de Antonio a limpiadora invisible, y finalmente a la líder que estaba reconstruyendo no solo una empresa, sino una visión de cómo los negocios podían llevarse a cabo con integridad. Al día siguiente, la Junta aprobó por unanimidad la nueva estructura de gobernanza propuesta por Elena. Como gesto simbólico, pidió que la sala de reuniones principal fuera renombrada Sala Antonio Silva, y que en el vestíbulo de entrada se instalara un mural con la frase que se había convertido en el lema de la nueva Transcontinental. Aquí todos somos la misma luz. Debajo del mural, Elena añadió de su propio puño, el respeto no se pide, se da. Y en letras más pequeñas, una frase que solo los más atentos notarían. La verdadera limpieza empieza por arriba. La historia de la limpiadora que despidió al CEO después de 10 años ya recorría el país, inspirando a otras empresas a revisar sus prácticas y valores. Julia Campos, la periodista que había ayudado a destapar el caso, estaba ahora preparando un libro-reportaje sobre la transformación de Transcontinental. ¿Cuál es la lección más importante de toda esta historia, en su opinión? Le preguntó a Elena durante una entrevista para el libro. Elena reflexionó un momento antes de responder. Que el verdadero poder no reside en cargos o títulos, reside en la paciencia de la verdad, porque, al fin y al cabo, quien conoce cada baldosa sabe exactamente dónde se esconde la suciedad y cómo limpiarla empezando por arriba.